Buenas tardes a todos y a todas. Desde Ecologistas en Acción Sierras, de la Comunidad de Madrid, os queremos dar bienvenida a este debate sobre los fondos COVID de la Unión Europea. Hoy vamos a tener unos 25 minutos, unos 50 minutos en total de ponencias y luego habrá unos 20 minutos para formular preguntas, dudas, aportaciones al debate y otros 20 minutos en los que debatiremos todas juntas acerca de estos fondos de recuperación para la pandemia, ¿no? Para la situación derivada de la pandemia. Tenemos hoy a Erika González Briz, que pertenece a OMAL, que es el Observatorio de Multinacionales de América Latina. Es una de las coautoras de un estudio que ha publicado Ecologistas en Acción junto a otras organizaciones, la guía Next Generation, que es uno de los nombres a los que se le ha puesto desde la Unión Europea a estos fondos. Y también tenemos a Adolfo Rodríguez Gil, más conocido como Fito, activista de la Sierra, miembro de Ecologistas en Acción Sierra, que pues nos hablará también de esta cuestión tan importante y a la que no se le está dando, digamos, la importancia que se le debe. Así que, sin más dilaciones, voy a dar la palabra a Fito. Cuando quieras, Fito. De acuerdo, buenas tardes. Me imagino que lo estamos grabando, ¿no? Y que se difundirá después. Yo voy a hacer una introducción general y luego Erika entiendo que va a entrar más en la sustancia de lo que viene detrás de estos fondos, ¿no? Entonces, lo primero que os quería comentar es que estamos en un terreno más confuso que complejo. Es decir, tiene cierta complejidad, como todo lo de la Unión Europea, pero en realidad hay una confusión enorme que viene tanto por la falta de transparencia y la desinformación que está haciendo el gobierno del Estado español y también la UE, y también por el lenguaje enrevesado y también porque muchos aspectos de los fondos, aunque creemos que la Unión Europea trabaja como una máquina, pues están todavía sueltos por hacer. Incluso todas las cifras que se están manejando son cifras provisionales que van a cambiar y además son cifras máximas. Por lo tanto, yo diría que todos y todas nos relajemos porque lo normal es que no entendamos qué está pasando con esto. Lo anormal sería, si os fijáis a lo mejor en la cara de Erika y la mía, probablemente tenemos los ojos un poco raros porque llevamos unos meses estudiando esta locura, ¿no? Entonces, tranquilidad, porque además esto habrá que repetirlo. Yo entiendo que muchas más veces vamos a tener 6 años prácticamente para estar hablando de esto y vamos a ir pues avanzando pasito a pasito, centrándonos en las cosas más importantes. Como decía antes Mijaíl, se acaba de sacar una guía que se subtitula Más sombras que luces, que una de las coautoras es Erika, y también tenéis un artículo en Viento Sur que se llama Bienvenido Mr. Marshall, que es de hace un mes y ya en algunas cosas está desactualizado y que intenta ir al calendario, a estas cosas que necesitamos, ¿no? Bien. Es importante hablar de esto porque va a ser el debate predominante en mucho tiempo, junto con otros más, junto con la crisis y las crisis en que estamos, y también porque va a ser una ocasión, nos van a poner el micrófono en la boca, nos van a hablar de resiliencia, que yo no sé vosotros, pero yo ya empiezo a tomar manía esa palabra, ¿no? Por quién la usa, nos van a hablar de cambio verde, nos van a hablar de género, nos van a hablar de solidaridad y probablemente están caminando en sentido contrario, ¿no? Yo voy a hablar en 4 líneas, ¿no? Una, los fondos son insuficientes para producir cualquier tipo de transformación, incluso la negativa. Esto puede ser controvertido, espero que lo sea, ¿no? No van a producir la recuperación económica, en absoluto. Estas son tesis que tendré que enunciar su demostración. Y mucho menos una transformación ecológica, ni siquiera tampoco otro de los objetivos presentes, ocultos o no ocultos, que es resituar a la Unión Europea en el marco de 2 grandes potencias capitalistas, Estados Unidos y China, ¿no? Sino que van a ser probablemente pues más lo de la película de Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Algo que va a pasar diciéndonos adiós, ¿no? La segunda tesis o línea diría que los fondos no están totalmente garantizados. Es decir, se están dando por hecho, incluso muchos periodistas dicen los fondos y hasta políticos, este dinero de los fondos de la UE que está utilizando la Junta de Andalucía, no.
no hay fondos en este momento, todo se está retrasando desde que escribí el artículo que os citaba, que hace un mes, no hace nada más que un mes, ya he tenido que retrasar en lo que voy haciendo y lo veréis, el calendario 15, un mes, 2 meses, porque las cosas van cambiando, ¿no? Y hay incluso la posibilidad de que haya bloqueos importantes como el que ha salido hoy del Tribunal Constitucional de la Unión Europea o el que pueda hacer Hungría o Polonia en algún momento, ¿no? 3. Desde mi punto de vista, todo apunta a un fracaso de esta iniciativa de la UE. Fracaso desde su punto de vista y también desde el nuestro, ¿no? Ojalá fuera solo desde su punto de vista, ¿no? Y 4, y ya entro con unas transparencias, el trasfondo de la crisis, las crisis van a continuar. Es decir, vamos a tener un escenario económico de deuda externa pública y privada, el escenario climático, por supuesto, que sigue avanzando pertinentemente y que estos fondos caminan, además, en este sentido, o en sentido contrario a lo que sería un planteamiento ecológico. El tema de la biodiversidad, por mucho que lo nombren, tampoco se ve que los fondos vayan a caminar por ese sentido, la crisis energética, la crisis del transporte, la crisis de cuidados, y entonces se dibuja un escenario en los próximos meses, próximos años, ¿no? Con o sin fondos, un escenario muy complejo y muy negativo, ¿no? Entonces, por eso mismo, sí, por supuesto, sin desmoralizarse, hay que estar presente en ese escenario con ánimos y de manera, pues, combativa y resistente, ¿no? Entonces, paso a la presentación. Intento capturar pantalla, compartir pantalla, perdón. Creo que la estáis viendo, ¿no? La presentación. Bueno. Estamos viendo, sí. Sí. Primero, para entrar un poco en lo que es la dimensión de los fondos. Porque claro, cuando nos hablan 750.000 millones o de repente dicen 1,8 billones y mezclan los fondos de la PAC con los fondos militares de la UE, pues todos y todas nos asustamos, ¿no? Pero tenemos que ponerlo en relación. La primera cosa es que yo creo que hablar, solo podemos hablar en puridad hoy por hoy de lo que llaman subvenciones, que son en torno a 72.000, 76.000, según si aplicamos o no la revalorización que tendrán que aplicar, y que se supone que es los fondos que van a pedir todos los estados y en los que ha anunciado que va a pedir el Estado español. Ya lo otro, los préstamos, aunque todos vienen de préstamos, ya veremos si se concretan o no por unas cosas que vamos a decir. Entonces, tenemos primero esos aproximadamente 72.000 millones. Ahí tenéis una imagen del periódico en su momento, ¿no? 140.000 millones, la euforia, y lo vamos a comparar con otros elementos. Segundo elemento que estáis viendo, esos 72.000 millones que vendrían en teoría en 3 años, si lo comparamos con los pagos de los intereses, solo de los intereses de la deuda pública del Estado español, pues son menos que los intereses en esos mismos 3 años. Por ejemplo, en los presupuestos de este año del Estado español hay un apartado para pagar intereses, repito, solo intereses, no para amortizar deuda, de más de 31.000 millones, ¿no? Si lo comparamos, si lo comparamos con el incremento de la deuda pública, el año pasado se incrementó en más, porque todavía son datos provisionales, de 122.000 millones. Es decir, solo en un año se ha incrementado la deuda en casi el doble de los fondos que pueden venir, ¿no? Si lo comparamos con la caída del Producto Interior Bruto, este es el dato que acaba de sacar hoy el INE, que rectifica un poco, ha caído menos de lo que dijeron en un principio, pues son 123.000 millones, frente, de nuevo, a 72.000 fondos, dinero de fondos teóricos que vendrían, ¿no? Si lo comparamos con lo que el gobierno español sacó en su momento de las medidas anti-COVID, aquel plan de regeneración, de recuperación, que en principio estaba indicado como 200.000 millones, que una gran parte, la mayor parte, ha sido avales a los créditos bancarios por más de 80.000, que es probable que, bueno, que es seguro que muchos de esos avales se ejecutarán y se tendrán que pagar, por lo tanto pasarán a la deuda externa, con lo cual incrementaremos alguna de las columnas que hemos visto antes, pues podemos comparar. Ahí también hay fondos de miles de millones para recuperar empresas de aerolíneas, otras empresas eléctricas, etcétera. Es decir, fijaros la dimensión de los fondos, en teoría, en un año del gobierno español,
con la dimensión de los fondos de la UE. Si lo comparamos con el pago del servicio de la deuda, el pago del servicio de la deuda es los intereses más el principal. Es decir, de vez en cuando vence un crédito, además de estar pagando los intereses, tienes que pagar el principal. En realidad, el Estado español básicamente lo que hace es refinanciarlo, ¿no? Llega el día que tienes que pagar, lo paga y pide otro crédito para pagarlo, ¿no? Pues en 3 años serían como 378.000 millones si continúa la tónica, que evidentemente va a crecer, y en 2021 está previsto en los presupuestos generales del Estado 126.000 millones. De nuevo, iros a la primera columna de los 72.000 millones para compararlo. Y si lo comparamos con el volumen de la deuda pública, pues fijaros cuál es la dimensión. Es decir, esos 72.000 millones de supuestas subvenciones, si lo dedicáramos solo a amortizar la deuda para tener menos deuda, estaríamos solo amortizando el 5,5% de esa cifra, que no es real, además. Es decir, imaginaros, nos quedamos con el 94,5% de la deuda, es decir, te quitan, estás debajo del agua a 100 metros y te suben 5 metros, sigues estando 95 metros debajo del agua, ¿no? Y más datos sobre la deuda, si lo comparamos con la deuda pública y la deuda privada en el Estado español, que es aproximadamente de 3 billones de euros, pues también podemos tener la dimensión de estos fondos público-privados frente a una realidad de una crisis que se muestra, no es una crisis de deuda, sino que se muestra, entre otros aspectos, en la deuda. Y luego, que no se asuste nadie, ¿no? Aquí nadie se asusta, ¿no? Hay también una deuda oculta. O sea, siempre que hay una crisis, al tiempo se descubre que los datos previos a la crisis eran falsos. Y esta no va a ser la excepción. O sea, hay una deuda que algunas personas estiman que hay 600.000 millones de deuda oculta. Por ejemplo, hace 3 días esta deuda se ha incrementado de golpe en 35.000 millones. Simplemente por este hecho, ¿no? Porque la Unión Europea, su mecanismo de contabilidad, ha obligado al gobierno español a contabilizar en la deuda pública 35.000 millones, ir de nuevo a la columna primera, la mitad prácticamente de esa columna, 35.000 millones por las pérdidas del Banco Malo, de la Sareb, solo por esto. Y en esa columna de 1.300, que ahora serían casi 1.340 millones, 1,3 y pico billones de euros, habría que meter pues la deuda de AENA, la deuda de Renfe, la deuda de Adif, porque al final el garante es el Estado, pero con trucos contables no se está metiendo, ¿no? Con lo cual, creo que aquí dimensionamos un poco para lo que van a servir estos fondos. Como aquí hay mucha gente de Madrid, permitidme que diga de un dato más, ¿no? Si estos fondos se repartieran por Producto Interior Bruto, a Madrid le tocaría algo menos de 11.000 millones de euros. No se va a repartir así, no se van a repartir a las comunidades autónomas, se van a ir sobre todo a las grandes empresas, los grandes proyectos tractores que llaman. Bueno, pues esos casi 11.000 millones de euros es menos de lo que costó la Operación Madrid-Río. Es decir, el soterramiento parcial de una parte de la M30, que creo que cualquiera se puede dar cuenta que eso tampoco ha generado un gran cambio económico, excepto en los bolsillos de Florentino Pérez, claro, efectivamente, y algunas cosas más, ¿no? Es decir, es poco dinero, aunque suene muy grande. La siguiente transparencia es solo pedagógica, orientativa y para que nos sintamos más seguros. Va a ser un poco, muy rápidamente, comentaros los principales documentos por si los queréis buscar y también para que tengamos una idea cuando nos los nombren, ¿no? Documento madre, 25 de mayo del año pasado, el Consejo de Europa, ¿os acordáis aquellas reuniones donde, por ejemplo, Pedro Sánchez fue a pedir que estos fondos fueran de 1,5 billones de euros, quedaron al final en la mitad y se pedían 1,5 billones de euros en subvenciones, emitiendo deuda eterna. Os acordaréis a lo mejor de aquel debate, que es la deuda eterna, ¿no? Que es una cosa antigua, pero que puede existir. Se reúne el Consejo Europeo, que es la reunión de los jefes de gobierno, presidentes, que es lo que manda de verdad en la Unión Europea. La Unión Europea no es una democracia, el Parlamento es una especie de reunión de accionistas que se hace de vez en cuando, ¿no? Y que toma algunas decisiones, pero las decisiones gordas se toman en la reunión de presidentes jefes de gobierno de la Unión Europea, que es la que manda. Fue muy difícil esa reunión, o sea, bueno, la cosa es que si no salía bien, pues la Unión Europea quedaba, casi no podemos decir, herida de muerte, ¿no?
Y entonces, después de muchos días de reunión, día y noche, pues adoptaron este acuerdo muy recortado que luego vendieron como una maravilla, como el nuevo Plan Marshall, como el Maná, ¿no? Como nos siguen vendiendo. Pero ellos mismos saben mejor que nosotros, nosotras, que es muy recortado lo que aprobaron, ¿no? El segundo documento perdón, me he confundido, os estaba hablando del primer documento que ha aparecido en pantalla, era lo que llaman el semestre europeo, disculparme, que son las recomendaciones. Fijaros qué raro hablan en la Unión Europea, que le llaman semestre europeo a las recomendaciones que son para un año, ¿no? Y cada año salen y hasta ahora esas recomendaciones eran simplemente eso, recomendaciones. Pero luego en el acuerdo de julio, que es lo que os he contado, ¿no?, del Consejo Europeo, pues en el acuerdo de julio estas recomendaciones se hicieron obligatorias para los países. Es decir, pusieron de largo a eso que eran recomendaciones a tener en cuenta. Ahora son obligatorias para recibir los fondos. Disculpad de nuevo que os he hablado del segundo documento antes del primero. Tercer documento importante, 14 de diciembre de 2020, nombres raros de la Unión Europea, decisión de recursos propios. Viene a ser un apartado del presupuesto de la Unión Europea donde dice que la Unión Europea va a salir a los mercados a captar, no vamos a meternos, 750.000 van a ser en realidad como 900.000 millones de euros en lo que venimos llamando en broma los coronabonos, es decir, sale a los mercados de capital en la Unión Europea a pedir dinero para las subvenciones a los países y para los préstamos a los países en los que se dividen los fondos COVID. Esta decisión está por aprobar todavía por los países de la Unión Europea porque se tiene que aprobar por unanimidad, es decir, todavía no es efectiva la decisión de recursos, todavía la Unión Europea no puede salir a pedir esos créditos. El tercer documento es la publicación en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad Europea, del reglamento que aprobó el Parlamento Europeo y se publicó el 18 de febrero y a partir de ahí ya aparece el disparadero del trabajo y el camino de recorrido hacia la posible o probable llegada de los fondos. El Estado español, documentos que vais a oír y que van a confundir también. En octubre del año pasado, el gobierno español presenta un proyecto. Estas son las portadas de dos documentos. Uno es el proyecto, ese del plan de recuperación, etcétera, etcétera, y luego el otro es un documento de preguntas-respuestas que también aclara algunas dudas, pero es simplemente un proyecto. Se viene manejando en muchos foros como es que esto es lo que el gobierno español está haciendo, pero es simplemente un proyecto, ¿no? Posteriormente están los presupuestos generales del Estado, donde hay muchísimas referencias a estos fondos COVID, por ejemplo, referencias al plan de estabilización de la Unión Europea, a la disciplina presupuestaria, a que no se podrán ejecutar esos fondos porque se ha corrido casi 27.000 millones de euros de adelanto del gobierno. Esto es absolutamente falso. En los presupuestos, si lo leéis, pone que todos esos fondos con respaldo de la UE solo se podrán ejecutar cuando vengan los fondos. Entonces, el gobierno ha utilizado la palabra adelanto como una palabra propagandística. Lo más que ha hecho es facilitar a las comunidades autónomas que abran líneas de crédito para financiar una parte de los fondos, que son 8.000 millones este año y 2.000 el año próximo, de los fondos REAC-EU, o sea, las cosas raras de la UE, que la comunidad autónoma que pida esos créditos puede empezar contra esos créditos, no contra fondos de la UE, a ejecutar esa parte de los proyectos. Es decir, ni un duro por ahora de la Unión Europea. Luego salió el famoso Real Decreto, que fue aprobado, entre otras cosas, por la abstención de Vox. Es un Real Decreto muy conflictivo porque, entre otras cosas, para agilizar los fondos, pues lamina una parte de los requisitos, tanto de los requisitos de seguridad, legales, de concurrencia, transparencia, como de los requisitos medioambientales de la Unión Europea. Perdón, del Estado español, por ejemplo, las evaluaciones de impacto ambiental, recorta los plazos como para hacerlo todo más rápido, también porque el gobierno está retrasando mucho la información para que llegue, y cuando estén llegando los plazos, pues un truco normal en la vida política, que es decir, no hay tiempo ni para participación, ni para transparencia, y si nos entretenemos nos quedamos sin dinero. Y por último, casi por penúltimo,
tenemos el famoso dictamen del Consejo de Estado sobre el Real Decreto que salió después y que dice muchas cosas sensatas. Por ejemplo, algunas de las que he nombrado muy rápidamente, que es que no se puede, en función de la urgencia de los fondos europeos, pues dar barra libre porque puede haber muchos problemas, ¿no? Y los va a haber. Nosotros estamos convencidos que los va a haber y sobre todo en el terreno medioambiental. Eso lo explica muy bien el documento que he nombrado antes, que es una coautora, Erika, donde dice que curiosamente, siendo un plan verde que dicen, ¿no? Pues precisamente lo que han hecho es rebajar los requisitos para los informes de impacto ambiental o incluso casi eliminarlos en algún tipo de proyectos, ¿no? Sabiendo lo que es la situación de este país y sabiendo además cuáles son las contrapartes, las grandes empresas del IBEX, las eléctricas, las informáticas, las telefónicas, las de aviación, las de transporte, etcétera, pues nos podemos imaginar que pueden pasar cosas serias por no tener esos requisitos medioambientales, ni siquiera los pocos que hay ahora, no digamos ya requisitos extraordinarios que creo que todos y todas estaremos de acuerdo que ameritaría que hubiera una especie de auditoría ecológica de cada proyecto antes de darle la etiqueta el aprobado, ¿no? En abril del 2021, en principio, está previsto que ese Real Decreto se convierta en ley y están abiertas ahora las enmiendas. Pero también hay la duda si el gobierno será muy generoso y dirá, bueno, os dejamos más plazo de enmiendas y entonces se vaya retrasando la aprobación definitiva, no vaya a ser que alguna enmienda cambie algo del Real Decreto y mientras no se apruebe la ley, que va por el procedimiento de urgencia y que por ahora es un proyecto, está vigente el Real Decreto ahora mismo, es lo que cuenta. Por eso lo pongo entre interrogaciones. Repitiendo un poco, esto es un semáforo, ¿no? De nuevo un poquito en verde lo que ha pasado hasta ahora. Julio, el Consejo Europeo, el Consejo aprueba el documento. Negociaciones, documentos, y el gobierno español manda el que habéis visto, ¿no? Inmediatamente en febrero se pasa al Parlamento de la UE, se aprueba por bastante mayoría, una mayoría aplastante, el reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia, que es otro nombre de los que dan una parte de los fondos. El 18 de febrero es lo que os he puesto antes, de la aprobación y la publicación en el boletín oficial de la Comunidad Europea y a partir del 19 de febrero, por eso está en ámbar ahora, entramos ya en la actualidad, ¿no? A partir del 19 de febrero todos los países pueden presentar sus planes nacionales. Reflexionando, ni siquiera existe el Plan Nacional del Estado español. Y, por supuesto, no es conocido. Hace 15 días, 20 días, se decía que a mediados de este mes de marzo se iba a aprobar por el Consejo de Ministros y lo íbamos a conocer. Por supuesto, no estamos participando, excepto las grandes empresas, las grandes consultoras, los grandes capitales, ni siquiera la COE, que se ha quejado, sino directamente los grandes fondos del IBEX, probablemente una maniobra del PSOE de generar una vinculación directa con estos grandes capitales y ni siquiera pasar por las instancias empresariales. Entonces el gobierno lo está elaborando y lo último que dijo ayer Nadia Calviño es que probablemente a finales de este mes esté. Pero si veis, eso cada 15 días se retrasa 15 días, ¿no? Fito, que te quedan 5 minutos. Sí. A partir de ahí que se mande este plan, la Unión Europea, en este caso la Comisión Europea, tiene 2 meses para evaluarlo. No es una evaluación de un día, sino un feedback de, bueno, quítame esto, ponme esto. De hecho, se sabe que han puesto algunas pegas a aquel otro plan que se presentó como proyecto en octubre del año pasado. Se supone que en abril-mayo del 21 será revisado por los ministros de Finanzas de la Unión Europea y pasará al Consejo de Europa en mayo, junio, julio, tampoco se sabe exactamente, porque tienen además de los 2 meses otras 4 semanas y puede haber retrasos, ¿no? Y lo tienen que aprobar por mayoría cualificada los países. Eso significa que ahí al menos 15 países y el 65% representativos del 65% de la población tiene que aprobar el plan de cada país, ¿no? Aparte de otros elementos de control que pueda haber previamente, ¿no? Si se aprueban los planes, cada país pueda pedir un adelanto del 10% de lo que tiene asignado. Al Estado español podrían ser aproximadamente 10.000 millones de euros para este año, ¿no?
Luego, los gobiernos de cada país, que son los únicos interlocutores con la Unión Europea, los reparten como decidan que los reparten. Y luego se va repitiendo 2 veces al año, los gobiernos vuelven a pedir fondos contra presentación de proyectos que son analizados por la Unión Europea y el gobierno español, en principio, todo este recorrido naranja o ámbar sería para las subvenciones, porque ha dicho que los créditos en el año 2023 se los pensará. Momentos críticos, volviendo atrás, la evaluación de los países. Los planes nacionales tienen que someterse, por supuesto, al reglamento, tienen que someterse a las condiciones del mal llamado semestre europeo, ese documento de 1 año, y entonces ahí hay condicionantes, por ahora elusivos un poco, sostenibilidad de las pensiones, deuda pública, salarios, mercado laboral, pero que claro, a la hora de ver cada proyecto lo van a aplicar la medida estricta. Y además está pendiente la reactivación del protocolo de déficit excesivo, del plan, digamos, de estabilidad de la UE, que está suspendido este año y se va a suspender, porque hay consenso, el que viene, pero que en cualquier momento lo podrían poner en marcha. Yo personalmente pienso que va a ser muy difícil que lo pongan en marcha porque sería ya una debacle, ¿no? Sería, por ejemplo, que el Estado español, su deuda pública tendría que ser el 60% del PIB y ahora mismo es el 120% del PIB. Eso es imposible de solucionar en 10, 20, 30 años, ¿no? Segundo momento crítico, para que la Unión Europea libre fondo tiene que captarlos. Para que los capte tiene que tener aprobado por unanimidad la decisión de recursos propios de la UE. Ahí, por ejemplo, Hungría y Polonia han dicho que lo han sometido ya al Tribunal de Justicia Europeo y han dicho que ellos van a bloquear. Incluso Orbán salió hace una semana diciendo que cree que la sentencia no saldrá hasta dentro de 2 años. Es decir, con que un solo país de la UE bloquee la decisión, no habrá un solo euro, porque la UE no podrá salir al mercado de capitales. Y bueno, y el segundo elemento será a qué precio, a qué tipo de interés podrá captar la Unión Europea en el mercado de capitales estos fondos, ¿no? Y luego esto, si los fondos se presentan fuera de plazo, si se retrasan, pues los fondos, llegado unos plazos, se pierden, ¿no? Esto lo tengo que decir súper rápido porque se va a cortar el Zoom. Es un cronograma, presentación y aprobación de los planes. Estaríamos en abril, mayo, junio, julio, que se aprueben los planes de los estados. Comprometer proyectos, pues estaríamos hablando desde enero de 2021 hasta diciembre de 2023, todavía no se ha comprometido nada. Aprobar por todos los países ese mecanismo para captar los fondos. Pongo una interrogación al final porque no tenemos claro si va a estar este mecanismo en septiembre, octubre. Por ejemplo, el portavoz del Parlamento de la UE dijo que él estaba convencido que los fondos ya podrían empezar a llegar en septiembre. O sea, confiaba que en agosto ya estaría todo solucionado. La captación de los fondos empezaría cuando se apruebe todo esto, no sé, en octubre, noviembre de este año, y iría aproximadamente hasta el 2026 o antes, depende cuándo los capten. La suspensión temporal de los objetivos de déficit, lo que hablaba antes, en principio es de este año y van a haber una reunión del Consejo Europeo donde está dicho, cantado, que van a aprobar la suspensión, si no hay sorpresas, para el 22, para el 23, 24, 25, 26, es una cosa que tendrán que negociar los presidentes y jefes de Estado de los gobiernos de la Unión Europea. Y ejecución de los fondos. Hay una parte que se puede ejecutar cuando lleguen los fondos con carácter retroactivo, es decir, desde febrero del año pasado, que si vienen esos fondos, por ejemplo, el gobierno español va a reservar 2.000 y pico millones para financiar las facturas que ya ha pagado, o ese dinero que he dicho antes del REAC-UE para las comunidades autónomas, ¿no? Que serían como 8.000 millones este año y 2.000 que se podrían financiar con carácter retroactivo cuando vuelvan los fondos y otras cosas más. Y entonces la financiación de proyectos llegaría pues hasta diciembre de 2026 y ahí pues moriría el muñeco, ¿no? Lo que no se haya financiado y comprometido antes de diciembre de 2026 se pierde, ¿no? Si todo lo anterior sale bien. Y yo con esto decir esto, que 2021 probablemente sea un año perdido y poner la imagen casi final de Bienvenido Mr. Marsa cuando el coche pasa muy rápido por la carretera
y nos quedamos vestidos de faralaes agitando los abanicos y los sombreros, ¿no? Eso es un poco en broma, pero es bastante en serio, ¿no? Muchas Muchas gracias, gracias. Fito. Muchas gracias, Fito.